Perfecto. Ya comenzamos la grabación. Para los que no van a poder estar, van a poder tener acceso a esta grabación. Entonces les estaba diciendo que esta materia, eso nos va a servir, ¿sí? Para que tengamos nosotros las herramientas y por medio de ese conocimiento podamos llevar luz a aquellas personas que rechazan el evangelio porque lo ven algo que no es razonable, o sea, una fe sin razón, solamente que está, se mueve en las emociones, pero no en el conocimiento. Y eso es una mentira. También el conocimiento, es más, el Señor nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? No está hablando de conocimiento, nos está hablando acerca de Cristo. Cristo es conocimiento. Dios nos habla que Él es la fuente de sabiduría y nosotros tenemos que conectarnos con esa verdad, ¿sí? Entonces, los motivo para que estén en la disposición y en el anhelo de poder aprender, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estaré atento para poder resolver cada una de esas inquietudes. Así que esto, bien, ese era el preámbulo. Voy a partir de este momento ya a presentar las diapositivas y a dar unas pequeñas recomendaciones y empezamos con la introducción de este primer capítulo. Entonces, si ya lo deseen, ya pueden desactivar las cámaras y voy a continuación a presentar. Permiten. Bien, ¿me confirman si tienen recepción de la presentación? Sí, Ya se está amén. visualizando. En este momento estoy ubicado en la diapositiva, ¿no? Donde está la primera diapositiva. Todos la están viendo, ¿ok? Y Sí, listo, señor, dale maximizar. listo, ya, perfecto. Ya voy ya voy para allá. Voy a pasarme a otro micrófono. Entonces me esperan un momento. Me desconecto de este. Bien, me cambié de micrófono. ¿Me están escuchando? Amén, Sí, hermano Marcos. Qué pena, es que tenía el volumen bajo. Vuelvo a preguntar, ¿me están escuchando? Sí, señor. Amén, amén. Listo, perfecto. Bien, ahora sí, vamos aquí a la presentación, el curso de apologética. Este es el primer curso que damos en este 2023 del Instituto Bíblico Verdad y Vida. Entonces, como parte de introducción. ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de esta materia? Son en este primer módulo, ¿no? Porque van a haber otros dos módulos de apologética. Los tres temas principales es el primero de ellos, ¿qué es la apologética cristiana? Tener claro, cuando hablamos de apologética cristiana, a qué estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a manejar algunos errores doctrinales que se tuvieron en los primeros siglos con respecto a la interpretación de la Biblia, eh, cómo los apóstoles hicieron apologética para defender la doctrina, para defender el evangelio, las antiguas herejías, ¿sí? Y cómo se refutaron, ¿sí? Esto en el primer punto, los argumentos, segundo capítulo, si podemos llamarlo, de este primer módulo, los argumentos sobre la existencia de Dios. Y este punto es muy importante porque uno de los puntos donde se cuestiona la fe es sobre la existencia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a mirar con qué argumentos nosotros podemos demostrar con evidencias la existencia de Dios. ¿Me permiten un momento? Ok.
que tengo acá un pequeño retorno. Perfecto. Listo. Los argumentos que nos hablan acerca de la existencia de Dios. Y no estamos hablando argumentos bíblicos, sino argumentos científicos, seculares, como el argumento cosmológico, el argumento del diseño, el argumento moral y la moralidad que conduce a Dios. Tercer punto, el problema del mal y el concepto de teodicea. O sea, con respecto al mal, las personas que dicen, si Dios existe y realmente es un Dios amoroso, ¿sí? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos problemas o catástrofes como esta reciente allí de Turquía y Siria? O sea, las personas dicen, pero ¿dónde está Dios en medio de esos 20, casi más de 20.000 muertos que hay a la fecha? Entonces, alguien que viene a cuestionarnos con esas ideas, si no tenemos fundamentos fuertes, pues no vamos a dar unas respuestas coherentes. Y por último, algo de acerca de la existencia del universo, porque es otro punto también que la ciencia quiere demostrar, ¿sí? De una forma científica, ¿sí? Cómo se dieron las cosas sin que hubiera un ente inteligente que diera el inicio a todo el universo. Entonces, esa será la parte final de ese módulo. Entonces, bueno, esto era lo que les dije al principio, el horario va a ser los viernes. Aquí yo coloqué a las 6, pero el horario es 6:30. Las herramientas que vamos a utilizar, el WhatsApp, Classroom. Bueno, con respecto a Classroom, yo ya los inscribí en el aula. Allí ya subí el material que vamos a estar utilizando el libro que vamos a tener como referencia de introducción a la apologética. Entonces, los que están aquí presentes ya ingresaron a Classroom, ¿me pueden confirmar? Sí, señor, yo ya sé. Señor. Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Allí pueden ingresar y van a descargar el libro y ese va a ser como el libro guía, aunque van a haber otras fuentes, pero de allí es donde vamos a sacar la mayor información. Y las clases también van a estar montadas en YouTube. La herramienta de Classroom es muy importante porque allí es donde vamos a plasmar las actividades y las autoevaluaciones de cada semana. Bien, les decía que este curso de apologética va en 3 niveles. El primer módulo es el que vamos a empezar a desarrollar en este momento. Ya les di una idea central de lo que vamos a ver en este primer módulo. Luego iniciaremos el segundo curso, el módulo 2 de apologética, que nos centraremos en aspectos de la creación, ¿sí? Como eh, esto, desde argumentos sólidos podemos demostrar cómo apareció el universo, cómo apareció la vida. Y ya en el módulo 3 estaremos hablando acerca de cómo defender la confiabilidad de la Biblia, la confiabilidad, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Porque la Biblia es creíble, no por sus argumentos doctrinales y espirituales que nos puedan dar, sino porque hay fundamentos históricos que avalan, ¿sí?, la credibilidad de la Biblia y otros aspectos como cómo explicar la resurrección de Jesús, cómo defender con argumentos sólidos la resurrección de Jesús y otros temas importantes. Entonces, cada módulo, y como ya la información ustedes la tienen, cada módulo pues tiene un costo de 40.000 pesos y son aproximadamente 5 clases que vamos a estar desarrollando en cada uno de esos módulos. Y el día de hoy estamos iniciando este primer módulo. Bien, esto era los aspectos primarios antes de comenzar en forma. Quiere decir que ya empezamos. ¿Qué es, en primera instancia, qué es perdón, qué es la apologética cristiana? Ahora, acá hay una pequeña analogía. Un médico, la función de un médico, ¿sí?, es salvar vidas. La función de un médico
realizar cirugías. La función de un médico es diagnosticar una enfermedad. ¿Cuál otras cosas? ¿Qué es lo que puede hacer un médico? Da fórmulas médicas, ¿sí? Esas son las funciones, lo que él enseña también, esa ciencia de la medicina, ¿sí? Entonces, esa es la función del médico, ¿sí? Si a alguien llega y le dice a ese doctor, bueno, am, ¿cómo usted defiende sus ideas, sus conceptos? ¿Cómo usted defiende lo que hace? ¿Con qué autoridad lo está haciendo? Porque una cosa es lo que él está enseñando y otro aspecto es cómo defender con autoridad que él tiene la posición correcta para poder desarrollar lo que él está haciendo, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos en primera instancia. Nosotros enseñamos el evangelio. Les mostramos el evangelio a las personas. Cristo les ama, Dios les ama. Dios le hacemos un diagnóstico a la persona. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, el diagnóstico de una persona que está en Cristo. ¿Cuál es el diagnóstico final? Que está en muerte, que tiene sentencia de muerte, ¿sí? Eso es lo que hace el evangelio y le da ese camino de salvación. Cristo es la salvación y Cristo es la solución. Entonces, el médico diría, bueno, ¿yo cómo defiendo que yo tengo la autoridad para enseñar? Entonces, es ahí donde el médico entra a colocar sus argumentos para decir, espera, es que yo tengo un título, yo he estudiado, ¿sí? Tengo mis respaldos, ¿sí? De estudios, de capacitaciones, de especializaciones. Estos son mis argumentos que me definen para poder yo desarrollar la medicina. Porque si él no tuviera nada de esos aspectos que lo avalaran, si esa tarjeta profesional que lo avale como médico, si no tuviera nada de eso, pues no tendría la autoridad secular para desarrollar su función. Aunque la puede hacer, las personas lo van a ver como alguien que es empírico o como un curandero, ¿sí? Que da ciertas cosas para que las personas solucionen sus dificultades físicas que tienen en un momento. Y a veces sucede así con respecto al evangelio, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos fundamentos fuertes para demostrar por qué creemos en lo que creemos, las personas ven el evangelio o la vida cristiana como un curandero, en el sentido, no, vamos allá y nos solucionan el problema, pero nos vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente ven eso en el Evangelio. Venga y aquí Dios lo sana, aquí Dios soluciona sus problemas, ¿sí? Pero ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está la confrontación? ¿Dónde está donde la persona pueda afectar su conciencia, su mente? Entonces, por eso vemos mucho pueblo que es tocado en sus emociones, pero no tocado en sus convicciones. Y llegan y se van, y llegan y se van. Entonces, es esto lo que quiere la función de la apologética, es poder nosotros defender o poder decir con argumentos razonables por qué creemos en lo que creemos. No simplemente decir, es que yo creo en un Dios trino. No, dígame los argumentos que me demuestran que Dios es trino. O yo no creo en la evolución, yo creo en un Dios que hizo el cielo y la tierra. Ah, bueno, muéstreme con argumentos razonables que realmente hubo una entidad inteligente que hizo el cielo y la tierra. Ahí, cuando yo logro eh, esgrimir esos argumentos, estoy defendiendo mi posición de una forma razonable, ¿sí? Porque tengo ciertas ideas que las puedo defender porque hay argumentos, porque hay historia y porque hay evidencia científica también que la respalda. ¿Correcto? Entonces, por eso ahí es donde entra la apologética. Se defiende lo que se está o en lo que se está creyendo, ¿sí?
Entonces, ¿me permiten un momento, por favor? Perfecto. Listo. Recuerden que no hay ningún problema en sentido, esta clase está quedando grabada, entonces, si tienen alguna dificultad con la asistencia, posteriormente ustedes van a poder tomar nota de esta clase. ¿Qué es lo que sucede? Entonces vemos que solamente nosotros, o hay mucho pueblo cristiano solamente afectado, o perdón, tocado en su fe, o tienen una fe, perdón, firme, ¿sí? Y dicen, yo creo en Dios. Yo sé que Él es un Dios todopoderoso, hemos sentido su presencia, pero llega un momento que cuando alguien cuestiona nuestra creencia de fe con argumentos que van a mostrar, según ellos, que Dios no existe, entonces nuestra fe se empieza a debilitar porque solamente hay una idea en nuestro corazón, pero no hay un fundamento que respalde esa idea o ese conocimiento de un ser. Yo sé que Dios existe, pero ¿cómo a través de la razón poder defender esa existencia de Dios? Entonces encontramos una lucha entre la fe y la razón. ¿Sí? ¿Cómo por medio de la razón puedo defender mi fe? Puedo defender lo que yo estoy creyendo y no pensar de que la razón va hacia un lado y mi fe va por otro camino, ¿sí? O sea, yo solamente mi fe es una fe espiritual y yo creo porque lo estoy sintiendo, pero vuelvo y reitero, la Biblia nos resalta el conocimiento. Y en Oseas nos dice una parte muy interesante. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay mucho pueblo hoy que no tiene conocimiento y no tiene la forma para poder defender la fe. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hay un efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Las personas vienen solamente, o sea, tienen un concepto de que Dios existe, o sea, todos el mundo o la mayoría de personas, si se les hace una encuesta sobre la existencia de Dios, lo que ellos van a responder que es, no, sí, Dios existe, Él existe, pero ¿lo conocen? Si hay un conocimiento, no hay un conocimiento. Pero, ¿cuál es el efecto placebo? El efecto placebo es aquellas personas que se les da un medicamento, un supuesto medicamento que es muy parecido al real, pero que no tiene un principio activo. O sea, todo lo que tiene internamente es inerte, no sirve para nada. O sea, no tiene un efecto en el cuerpo, pero la persona cree que sí lo tiene y cuando lo toma, pues hay un efecto positivo en esa persona. ¿Sí? Y así a veces muchas personas creen en Dios y simplemente lo buscan cuando lo necesitan para aliviar su dolor y ya, simplemente se alejan. Después dicen, sí, Dios existe, pero está muy lejos. Y eso es lo que Dios no quiere acerca de su pueblo, un efecto solamente por un momento. Cuando decimos acerca, esto es una pequeña, estamos en la parte de la introducción, de que Dios es persona, ¿sí? Estamos diciendo que para poderlo conocer a Dios como persona, no solamente es por medio del corazón, sino también por el medio del conocimiento, ¿sí? Por medio del conocimiento, si yo me enfoco solamente por el corazón, no lograré tener toda la cobertura de Dios, la profundidad de Dios. O si me voy solamente por la razón del estudio, de la profundidad, de esa ciencia de lo que es Dios, tampoco voy a encontrarme con toda la realidad de Dios, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, como es persona, para poder yo conocer a Dios, es como yo entablar una relación con otra persona. Yo tengo que entablar una amistad. Hay una emoción que se establece, un aprecio por esa persona, pero al mismo tiempo hay un conocimiento que se activa porque usted empieza a conocer a esa persona. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le está sucediendo? ¿Cuáles son sus dificultades? Entonces van a la par las dos cosas, tanto el afecto como el conocimiento. Y eso hace que podamos tener relación con alguien. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener relación con Dios.
No solamente porque nuestras emociones son afectadas, sino porque nuestro conocimiento también es tocado y empezamos a entablar una relación con Dios. Y cuando Dios nos habla, no solamente mi emoción es tocada, sino yo crezco en el conocimiento de Dios. Por eso, nosotros debemos tener un equilibrio, tanto en la parte espiritual, emocional, dinámica, pero también en la parte de conocer, de conocimiento de la naturaleza de quién es Dios. Ahora, les hago una pregunta a los que están presentes en este momento. Yo quiero que alguno de ustedes me pueda responder. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Alguien me puede responder o dar razón por qué es cristiano? Sí, pastor, porque la palabra que desde el principio me ha tocado profundo de corazón. Amén. Amén, hermana María. Muy bien. ¿Quién más desea dar su aporte? ¿Por qué eres cristiano? Porque he visto las maravillas de Dios desde el día que me convertí, porque sentimos la presencia de Dios cada vez que hacemos algo, que estamos en un servicio o cuando predicamos, vemos cómo Dios se mueve y cómo lo sentimos y vemos la realidad de Dios. Perfecto, hermano Gilberto. Muy bien. Miren que eh, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué somos cristianos? Si alguien se acerca y nos dice, bueno, ¿usted por qué es cristiano? ¿Sí? Yo tengo que dar una explicación que sea razonable e entendible para la persona que me está haciendo esa pregunta. ¿En qué sentido? En que esa persona no tiene conocimiento de Dios, que esa persona no tiene un encuentro con Dios, ¿sí? Y esa persona quiere saber, bueno, ¿por qué usted se volvió cristiano? ¿Qué fue? ¿Por qué es razonable ser cristiano? Porque muchos dicen, o sea, es cristiano por esa fogosidad espiritual y algunos quizás rechazan esa idea porque está solamente en un aspecto, o sea, se está resaltando un aspecto, sus emociones. Entonces alguien diría, pero es que, bueno, yo en estos momentos no siento a Dios. Entonces, la idea o la razón por qué soy cristiano, yo tengo que mostrar con evidencias razonables, o sea, ¿por qué es razonable tener fe? ¿Por qué es razonable creer en Dios? Cuando yo creo en Dios, alguien le dice, ¿por qué es razonable? Porque Dios existe. Ah, bueno, Dios existe. Deme las razones que demuestran científicamente que Dios existe o razonablemente que Dios existe. Entonces es allí donde yo empiezo a decirle a esa persona, yo soy cristiano porque es razonable ser cristiano. Esto no es una leyenda. Esto no es una fábula, esto no es un cuento que me han contado. La Biblia es confiable. Es ahí donde yo empiezo a mostrar mis evidencias de por qué soy cristiano. O sea, yo creo en la Biblia. ¿Y por qué creo en la Biblia? Porque es históricamente confiable. Porque lo que dice la Biblia, eso ha sucedido históricamente. Porque todos los descubrimientos que hay arqueológicos que se han hecho hasta el día de hoy demuestran que lo que la Biblia ha dicho hasta el día de hoy es una realidad, no es un mito. Porque las personas dicen, lo que dice la Biblia es un mito, es una leyenda. Entonces yo digo, no, tengo un argumento fuerte, histórico, científico, que me demuestra que la Biblia es certera, es confiable, es verdad. Lo que ha sucedido, eso sucedió históricamente. Porque ahí es el punto donde nos encontramos. Para algunos es fácil recibir el evangelio, pero para otros no es tan fácil por sus conocimientos o por sus, ¿cómo se llama? Por sus cuestionamientos acerca del cristianismo. Entonces, una persona preparada, una persona estudiosa, una persona que ha desarrollado cierto conocimiento a través de sus estudios, va a tener muchos cuestionamientos con respecto a la fe,
porque hay una razón que se afirma en ellos y hay una evidencia que ellos necesitan ver. Muéstreme la evidencia. Usted dice, es que yo siento a Dios. No, muéstreme la evidencia histórica, científica, razonable, por qué ser cristiano es razonable, ¿sí? Entonces, es allí donde vuelvo y reitero, la apologética cobra bastante fuerza, en el sentido en que yo tengo que tener esos argumentos que, que me sirvan para poder defender mi fe. Ahora miren los escenarios donde podemos ver la defensa en algún aspecto. Sí, porque la apologética la vemos a diario en nuestro diario, en lo que nosotros desarrollamos continuamente. Un ejemplo, lo más claro para ver la apologética, es en un juzgado, donde hay un abogado, ¿sí? Que defiende al acusado, que defiende, ¿sí? A la persona que está allí, que la contraparte lo está acusando. Y entonces, ¿qué sucede con el abogado? Él tiene que dar los argumentos sólidos para demostrar de que su defendido no es culpable. Si él no lleva argumentos sólidos, ¿sí? Que demuestren su inocencia y cómo es un argumento sólido. O sea, que haya evidencia. ¿En qué sentido? No, que él no estuvo en ese lugar. Bueno, demuéstreme a través que a esa hora se encontraba en otro lugar. No, mira, aquí tengo un video y está la fecha que demuestra que él no estaba en ese lugar al momento en que sucedieron los hechos. Él no simplemente tiene que decir, él no estuvo en ese sitio. ¿Qué le va a decir el juez? Muéstreme la evidencia fuerte de que realmente él no estuvo en ese lugar. Así sucede con respecto al Evangelio, con respecto a la resurrección de Jesús. No simplemente es decir, sí, Cristo resucitó. Alguien nos va a preguntar, bueno, muéstreme la evidencia fuerte, real, de que Cristo resucitó. Muéstreme esa evidencia. Y es allí donde muchas veces vamos a patinar, ¿sí? Porque nosotros lo creemos, lo asumimos y es una realidad. Pero cuando tratamos de buscar esas razones o esas ideas que fortalezcan mi convicción acerca de la resurrección de Jesús, allí es donde yo empiezo a divagar porque no sé cómo demostrar que realmente Cristo resucitó. Bien. Ahora, algo importante. Evangelismo es totalmente diferente a apologética, totalmente diferente. Cuando evangelizamos, nosotros, ¿qué estamos haciendo con respecto al evangelio? Cuando nosotros llegamos a un lugar y empezamos a compartir el evangelio, a compartir las nuevas noticias de salvación, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos explicando, dando una explicación de quién es Dios y quién es Cristo, ¿sí? En primera momento, o sea, ¿quién es Dios? Explicamos. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador. ¿Qué explicamos? ¿Qué es el pecado? Empezamos a decirle, mira, esto es el pecado. Cuando estamos en desobediencia, desde que nuestros primeros padres pecaron, ese pecado se ha transmitido de generación en generación y por naturaleza cargamos con ese pecado y todos somos pecadores y hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos explicando el Evangelio, explicando qué es esa noticia, explicándole a la persona, usted es un pecador. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el pecado? ¿Cuáles las consecuencias que tiene el pecado? ¿Cómo podemos ser? Entonces, somos pecadores. Bueno, ¿cómo podemos ser salvos? Mire que es una explicación que va paso a paso. Lo confronta, usted es pecador, ahora, ¿cuál es la solución? Por medio de Cristo, nosotros podemos, o ese pecado ha sido saldado y puedo entrar en el perdón y en la justificación por medio de Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos cuando evangelizamos. Hacemos evangelismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Explicando.
Pero ahora, cuando nosotros hacemos apologética, nosotros no estamos explicando. ¿Por qué no estamos explicando? Porque ya hay una idea que se ha transmitido. ¿Qué hacemos con la apologética? Ahora defendemos lo que hemos explicado. Defendemos nuestras creencias. Damos razón del por qué creemos en lo que creemos. Defendemos, mostramos la veracidad de nuestra fe, la veracidad de nuestras convicciones con respecto a la Biblia, que la Biblia es veraz, que la Biblia es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque lo que dice es verdad y lo que ha dicho se ha cumplido. Brinda también, cuando hablamos de apologética, recuerda, estamos hablando de defensa, de dar una razón, de dar una explicación. Y vuelvo y reitero, ahí es donde nosotros, una explicación, no tanto una explicación, sino defendemos. O sea, ahí es donde nosotros carecemos de argumentos, porque no sabemos cómo defender lo que nosotros estamos creyendo. También nos brinda una crítica a las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas, o sea, aquellas herejías o aquellos conceptos doctrinales antibíblicos, aquellos pensamientos cristianos o ideas doctrinales que van en contra de las convicciones bíblicas. Por medio de la apologética yo puedo también defender la verdadera doctrina, defender la verdadera verdad, la realidad doctrinal que está en las Sagradas Escrituras, lo que se enseña realmente, lo que no es falso, lo que es verdadero. Entonces ahí es en donde encontramos la diferencia entre evangelismo. Cuando hacemos evangelismo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos qué? Explicando el evangelio. Pero cuando estamos haciendo apologética, ¿qué estamos haciendo? ¿Me ayudan? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Defendiendo. Exacto. Estamos defendiendo por medio de argumentos, por medio de razones, por medio de evidencias, que lo que hemos explicado, lo que hemos enseñado es veraz y es confiable. Entonces, ahí encontramos la diferencia entre lo que es evangelismo a lo que es apologética. Aquí hay un cuestionamiento. Nosotros muy pocas veces hacemos apologética. ¿Qué es lo que hacemos continuamente? Damos el evangelio. Pero cuando tratamos de defender el evangelio, ¿cuál es el error en que caemos? En la discusión, en la pelea, en el altercado. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque realmente nosotros no tenemos los argumentos sólidos para poder defender nuestra fe. Y esa es la idea a través de estas clases, de que nosotros podamos tener esos argumentos veraces y confiables acerca de nuestra fe. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos hablado? Bueno, perfecto. Miren, quiero hablarles acerca de estas estadísticas que nos confrontan un poco, ¿sí? Y que nos muestran la dificultad que hay hoy en día. 8 de cada 10 jóvenes cristianos abandonan la iglesia después que terminan la secundaria. O sea, cuando ingresan a la universidad, abandonan la iglesia. ¿Y por qué abandonan la iglesia? Porque allá se encuentran con cuestionamientos razonables acerca de la fe, con cuestionamientos razonables acerca de la Biblia, con cuestionamientos razonables acerca de la existencia de Dios, donde cuando el joven entra ante esa cosmovisión que rechaza el concepto de Dios, pero no solamente lo rechaza de palabras, sino de conceptos, con ideas, con, eh, con argumentos. ¿Y qué pasa? Tenemos
los argumentos para poder defender lo que estamos creyendo, la persona va a ser confrontada y va a empezar a dudar de su fe y va a decir, bueno, si eso es real, entonces lo que yo he creído, lo que he sentido ha sido falso. Y entonces empieza la lucha mental con su mente y su corazón. Su mente diciéndole los hechos que demuestran que no es veraz creer en la Biblia, que no es confiable tener una idea de Dios, y su corazón que le dice, sí, Dios es verdad. El problema es que la mente vence el corazón y muchos jóvenes se alejan de Dios porque lamentablemente no tienen los argumentos sólidos, las razones sólidas, las ideas sólidas de cómo defender lo que creen. 6 de cada 10 jóvenes creen que no hay verdad moral absoluta. Cuando hablamos de verdad moral absoluta es decir, eso está mal. El adulterio es mal, es malo. Sí, pero hoy en día, con todas estas ideas que se están levantando, si para alguien no es malo, entonces esa es la moral que él está defendiendo y hay que respetarla. Entonces, ¿cómo yo puedo defender que si hay una moral absoluta, que hay una moral que a todos nos gobierna y que es razonable aceptar esa idea? Y una tercera estadística es el 30% de evangélicos encuestados, y eso es una encuesta en los Estados Unidos, creen que Jesús fue un gran maestro, pero que no era Dios. Simplemente fue un gran maestro histórico, pero realmente no era Dios. O sea, históricamente sí, Dios existió. Jesús existió, pero no es Dios. No tenía esa idea de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está a nuestro alcance, como hay algunas ideas hoy en día. Sí existe en un lugar lejano, comenzó el universo, pero se alejó de este mundo. Y ahora simplemente estamos nosotros enfrentando esta vida. Entonces, todas estas ideas, todas estas estadísticas, lo que nos dice o lo que nos demuestra es que realmente nosotros no tenemos, no hay argumentos, no hay razones veraces, herramientas que nos ayuden a defender nuestra fe. Miren que sí hay una convicción porque sentimos, creemos en Dios, pero ¿cuál es el punto? No sé cómo defender defender lo que estoy creyendo. Miren estas corrientes que hoy en día se están dando, que más adelante en otra clase podríamos profundizar un poco, ¿sí? Como es el secularismo, el posmodernismo, el progresismo y lo que llaman hoy en día la iglesia emergente. No, un barrido por encima. El secularismo es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivadas únicamente del mundo material sin recurrir a la religión. Entonces, el secularismo lo que nos dice es que no necesitamos de Dios. El secularismo lo que dice es que usted, para desarrollar su identidad, tiene que buscarla dentro de usted, ¿sí? Y no afuera, y no con un ente superior, y no con la interacción con las personas, sino que usted puede crear su identidad, crear sus ideas. Por eso hoy ¿qué es lo que vemos? Cada muchacho crea su identidad sexual y cada uno, según cómo se sienta, eso es lo que dicen estas ideas, debe ser aceptado porque dentro donde se va a encontrar con su identidad y cómo se sienta mejor, es ahí donde se tiene que ubicar. Cada uno, cada persona arma su esencia cuando ya la esencia de su género está ya puntualizada. Pero son ideas que se están metiendo fuertemente hoy en día. El posmodernismo es una filosofía que afirma que no hay una verdad objetiva o absoluta. O sea, no existe Dios, ¿sí? La religión está lejos, ¿sí? No hay una verdad absoluta. La verdad absoluta que nos dice que hay un Dios creador. La verdad absoluta nos habla de la moral, ¿sí?
de lo que es bueno y lo que es malo, pero con el posmodernismo eso está cambiando, porque lo que para mí es bueno, para otra persona es malo, pero si para ella es malo, pues listo, no lo hace, pero si para mí es bueno, pues simplemente lo hago y tienen que defender y aceptar esa idea, porque todo va según lo que yo deseo. Miren cómo va fuerte esta idea del humanismo y por eso hoy en día los conceptos de aborto, de eutanasia, ¿sí? Cogen tanta fuerza en defensa de estas ideas porque estas corrientes, eso es lo que están buscando, eso es lo que, hacia dónde se están dirigiendo. El progresismo, la idea de que la sociedad debe progresar hasta alcanzar la cúspide, pero progresar sin Dios, progresar alejado de Dios y progresar liberándose todo lo que está reprimido, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el progresismo? Las personas están reprimidas y se enfocan en un aspecto que para incentivar su identidad. Están reprimidas sexualmente, entonces tienen que liberarlas sexualmente para que ellos se puedan desarrollar a plenitud. Y cuando se liberan ese concepto es que como usted se sienta, como usted crea que se sienta mejor, esa es su identidad, no con lo que ya viene, sino con lo que usted siente, con lo que usted cree, con lo que usted desea. Y esa identidad que usted está creando, porque hoy en día, por eso se llama LGTB más, o sea, le incluyen muchas cosas, hasta las ideas más locas que puedan existir, porque si con esa identidad usted va a desarrollarse a plenitud, pues debe seguirla. Y miren cómo el concepto de la verdad absoluta, de la moral, ya no existe, los valores de la familia están caducando, se están perdiendo. Y si nosotros no tenemos argumentos fuertes para defender porque hay una moral que nos gobierna, porque hay un Dios que gobierna este mundo, argumentos para poder rechazar todas esas corrientes, vamos a claudicar, quizás no en nuestra fe, porque tenemos un encuentro con Dios, pero sí vamos a claudicar en poder llevar a otras personas, sacarlas de esa oscuridad y mostrarles la verdad y mostrarles la luz de la verdad que es Cristo. Si yo no tengo esos argumentos, esas personas van a seguir en esa oscuridad y van a seguir siendo cegados por todas estas corrientes. Hay una última que es la iglesia emergente, pero esta sí se las voy a dejar de tarea ahí en Classroom para que ustedes investiguen qué es la iglesia emergente, a qué hace referencia el concepto de iglesia emergente. Bien, quiero hacer un pare para escucharlos. Si vamos bien, si hasta ahora están captando la idea de lo que hemos desarrollado hasta este instante. Hermana Alejandra, ¿cómo va? Dios les bendiga. Sí, pastor, no, excelente. Excelente toda la explicación que su merced ha dado hasta el momento. De verdad, el curso súper interesante. Y como usted dice, uno casi siempre evangeliza, ¿no? Uno como que siempre habla explicando lo que Dios hizo en la vida de uno, la transformación, pero realmente como que no tiene esos conocimientos de pronto debatir. Y de verdad este curso, excelente. Gracias. Así es, hermana Alejandra, es poder tener esas herramientas que me permitan defender cuando alguien diga, pero mira lo que dice la evolución, pero mira que la vida no empieza en la misma concepción, sino a los 3 meses, 6 meses, y por eso el aborto es viable. ¿Cómo yo demostrar con un argumento fuerte que eso no es real? Bien, no sé si tengan alguna duda, hermana María, hermano Yera, hermano Gilberto, todo claro hasta el momento. Sí, sí, pastor, todo está claro. Perfecto. Sí, hermano pastor. Perfecto, hermano Yera. Hermano Gilberto, estamos bien, ¿verdad? Hermano Marcos, excelente esa explicación. Verdaderamente uno de esos argumentos de evangelización no apologéticos. Excelente todo, ¿no?
Listo, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces vuelvo y reitero, entonces ahí en Classroom va a quedar esa tarea para que ustedes investiguen a qué hace referencia, perdón, la iglesia emergente. Esto del posmodernismo es algo tan fuerte, ¿sí? O sea, nos habla del posmodernismo, el modernismo, ¿qué nos decía? El posmodernismo va después del modernismo. Que la razón, o sea, la razón es la que nos va a llevar, la razón es la que nos va a defender, pero ya que la razón no pudo sacarlos de la frustración, del hoyo en el que el hombre está a raíz del pecado, ahora viene el modernismo, donde, donde se dice, porque todas estas ideas realmente lo que encierran es eso, un nuevo concepto, no sé si ustedes continuamente, yo sé que han escuchado ese concepto, un nuevo orden mundial, y eso es lo que se está preparando hoy en día en la sociedad, un nuevo orden mundial, porque hoy en día, si no se defiende, si las instituciones que hay, empresas, no defienden estas ideas como lo del LGTBI, si no se defienden los derechos y no se aceptan esto, las empresas empiezan a tambalear frente al gobierno porque van a perder muchos derechos, van a perder muchos beneficios y quizás no van a poder seguir en el mercado si no se aceptan estas ideas. ¿Sí? Porque el punto cuál es, no hay una verdad absoluta. En cuanto a la identidad, cada persona crea su identidad. Miren qué tan falso es esto. Oye, el aspecto, lo que se estaba debatiendo de que se iba a quitar no se iba a penalizar, se iba a, perdón, a despenalizar el incesto. Miren, hasta dónde y qué es, dónde se está promoviendo todo esto por todas estas corrientes, el secularismo, el posmodernismo, el progresismo, la iglesia emergente, todo lo que ellos están buscando es usted, dentro de usted, crea su identidad, desarrolle su potencial, usted, pero Dios no existe en este mundo. Eso también lo que muestra la iglesia emergente, que es un aspecto, concepción totalmente diferente a lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Bien, tenemos entonces un problema bastante serio, bastante serio. Los cristianos, y esto es un cuestionamiento muy real y muy fuerte. Los cristianos no saben lo que creen, pero sí viven el cristianismo. ¿En qué sentido? O sea, hay un fuego de Dios en sus vidas, pero ya cuando tratan de explicar lo que creen, no saben cómo hacerlo. No saben por qué creen en lo que creen. ¿Mm? O sea, ¿por qué creen en un Dios trino? ¿Por qué creen en un Dios creador del cielo y la tierra? ¿Mm? ¿Por qué creen, sí, eh, que vivir o que el aborto es pecado? ¿Sí? ¿Cómo defenderlo? O sea, yo lo creo, y alguien dirá, yo lo creo porque la Biblia rechaza la muerte, pero bueno, demuéstreme cuándo empieza la vida. Y es ahí donde, bueno, ahí sí no sé cómo demostrar eso. ¿Sí? Existen cristianos sin una cosmovisión cristiana. La cosmovisión es tener una cobertura general de lo que es algo en cuanto a sus ideas, tener conocimiento tanto en o sea, tener un encuentro tanto en sus emociones como también en sus convicciones, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una cosmovisión cristiana, sucede que algunos se equilibran solo hacia un lado. Tengo un encuentro con Dios, mantengo mi vida espiritual, excelente. Pero Dios no nos ha llamado simplemente para defender mi salvación, simplemente para cuidar mi salvación, no solamente para que yo no pierda mi salvación, para mantener mi nivel espiritual, para mantener mi santidad, para mantenerlo. Pero mira, yo. Pero los demás, ¿dónde están? Porque Dios, la primera misión está hacia afuera. Dios me llama, pero para llevar la luz a otras personas. Y cuando llevamos la luz tenemos que ser
tener argumentos sólidos para poder cautivar la mente de esas personas y llevarlas a Cristo. ¿Sí? Porque no es solamente decirle, usted es un pecador y se va a ir al infierno. Lo tocó, hubo un argumento fuerte que lo llevara a él a creer en Dios. No, lo que hicimos fue que se alejó, porque no, para él no hubo algo razonable, una idea razonable que lo conectara con la creencia en Dios. Entonces, ¿tenemos un problema serio? Claro que tenemos un problema serio, pero que tenemos que, pues, resolverlo. Y es ahí donde entra la apologética, donde nos coloca en un punto donde usted puede defender su fe. Miren cómo tantos cristianos que están en la iglesia llega una, ¿cómo se llama? Una herejía, ¿sí? Una secta, y empieza a enredarlos y después se van para esa secta y ¿qué es lo que dicen? No, es que encontré la verdad. O sea, ¿cuál era el problema que tenía esta persona? No tenía argumentos para ser cristiano. Y cualquier corriente lo llevó y cualquier corriente lo engañó. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene que cambiar y tenemos que empezar a estudiar, empezar a profundizar en este tema. Ahora sí vamos a entrar un poco más o entrar ya en la definición de lo que es apologética. Entonces, apologética viene de un griego, apologetos, que significa que defiende. Entonces, la apologética es defensa. Cuando yo defiendo una idea, cuando yo defiendo un argumento, cuando yo defiendo una ideología, o sea, una idea que estoy viviendo. Y para poderla defender, yo tengo que tener evidencias, tengo que tener razones, tengo que tener argumentos. ¿Sí? Si no, lo que yo vaya a mostrar son excusas, simplemente excusas. ¿Por qué soy cristiano? Una excusa. No, muéstreme una verdad y esa verdad va a cautivar a las personas. Una definición de apologética es la argumentación. Cuando decimos argumentar es evidenciar. Muéstreme la evidencia. Es la argumentación para dar una explicación. O sea, usted tiene un argumento y con ese argumento usted puede defender. ¿Sí? Explica, pero vamos más allá de la explicación. ¿Sí? Defiende su posición. Se defiende la posición o se defiende algún tema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto es porque usted, ¿por qué está defendiendo eso? Porque las personas, hay algo importante. O sea, ¿por qué alguien es capaz de dar su vida por una ideología? Aquellas personas que murieron en la revolución y dieron su vida por la revolución de Colombia, allá en los años 1810, bueno, 1819, entregaron su vida por una idea. ¿Cuál era? La libertad. Y ellos no simplemente aceptaban emocionalmente el concepto de libertad, sino que la entendían y la creían. Y estaban dispuestos a defenderla aún con la vida. ¿Sí? A ese punto nos lleva a la apologética. O sea, si estamos dispuestos a dar la vida, es porque lo que nosotros creemos, sabemos que es verdad y tenemos los argumentos sólidos para defender esa verdad. Entonces, la apologética es cuando argumentamos, ¿sí? Cuando damos razón para defender alguna posición o algún tema en especial. Ya hemos hablado de los escenarios apologéticos en un juzgado cuando el defensor defiende al acusado y da sus argumentos. Cuando yo, mira, estoy dando la exposición de un proyecto, estoy haciendo apologética porque estoy defendiendo mis ideas, estoy defendiendo por qué las cosas se tienen que hacer de esa manera. También cuando nosotros estamos debatiendo, cuando vamos a tomar una decisión y usted empieza a defender su posición, ¿por qué se va a asumir ese trabajo? ¿Por qué va a cambiar de ciudad? Entonces da sus ideas, argumenta, ¿sí? ¿Por qué es razonable que usted tome esa decisión? ¿Sí? Entonces, miren, continuamente nosotros hacemos apologética, porque estamos defendiendo conceptos, estamos defendiendo ideas, estamos defendiendo lo que nosotros creemos. Y ojalá de esa misma manera nosotros
podamos defender la fe, defender lo que nosotros estamos creyendo. Entonces ya vimos el concepto secular, que es la defensa, es la argumentación para poder defender una idea, un concepto. Entonces, ¿qué es la apologética cristiana? Es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar dos cosas, defensa y evidencia. ¿Cuáles son las dos cosas que debemos tener presentes cuando estamos haciendo apologética? Estamos haciendo defensa, pero cuando estamos haciendo defensa, ¿qué tenemos que tener? Evidencias. Si no tengo evidencias, no estoy haciendo una defensa correcta y razonable acerca de la fe. Entonces debemos presentar defensa y evidencia. ¿De qué? De la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. ¿Por qué la fe cristiana es veraz? ¿Por qué es razonable tener fe? ¿Por qué es confiable tener fe? ¿Por qué es confiable creer en Dios? Entonces, tengo las evidencias y tengo los argumentos para poder defender mi posición, defender mis creencias, defender mi fe cristiana. Entonces, la apologética la vemos en dos sentidos. A la defensiva, defiendo la veracidad y confiabilidad de las escrituras. Cuando alguien viene y nos dicen los evangelios no son confiables, yo puedo decirlo, sí, claro, los evangelios históricamente son confiables. Históricamente son lo que los evangelios dicen es verdad. Sus escritores existieron. Sí, cada uno de ellos yo puedo, a través de la crítica textual, demostrar cómo se desarrollaron los evangelios. Sí, entonces tengo una defensa frente a un cuestionamiento. Eso es apologética. Defiendo que lo que es veraz y lo que es confiable, las escrituras. Pero no solamente estamos hablando de la defensa, también es a veces tenemos que ir a la ofensiva. ¿A la ofensiva en qué? En aquellas falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Entonces, ahí sí yo tengo que atacar esas falsas enseñanzas, esas falsas ideas cristianas, esas falsas ideas antibíblicas, o sea, que tienen una incorrecta o una falsa interpretación. Eh, Hay un error en la interpretación. Cometen un error al momento de interpretar la Biblia, o sea, son antibíblicas, van en contra de lo que la Biblia dice cuando se hace una correcta exégesis del pasaje bíblico. Entonces yo tengo que atacar esas falsas enseñanzas. Pero aquí hay algo importante que tenemos que tener presente. Usted no estamos atacando a la persona, porque si usted ataca a la persona, lo que está entrando es en una discusión que posteriormente se vuelve en una pelea, hasta puede terminar en golpes, ¿sí? Cuando lo hacemos de esa forma, cuando estamos atacando a la persona. Pero recordemos, no es a la persona que nosotros debemos atacar, sino las creencias de esa persona. Las creencias de esas personas es lo que nosotros estamos atacando, no a la persona. No sé si me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo, o sea, porque ahí nosotros cometemos el error de que nos vamos es en contra de la persona, ¿sí? Y ya lo sentenciamos al infierno, ¿no? Usted mire, usted se fue para el infierno, ya no tiene salvación, ¿sí? Eso no está pasando, eso es incorrecto. Esperen un momento, me disculpan un instante.
Perfecto. Perdón la interrupción. Bien. Quería resaltar este aspecto. O sea, no estamos en contra de la persona. ¿De qué estamos en contra o qué es lo que estamos atacando? Por favor, ¿me lo pueden decir? ¿Qué es lo que nosotros atacamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos atacando? ¿La persona o las creencias? Pastor Marcos, la creencia y la mala costumbre. Correcto. O sea, son las creencias lo que estamos atacando y no a la persona. Bien. Aquí llegamos a un punto muy importante e interesante. ¿Cuál es la finalidad de la apologética? ¿Cuál es el fin de la apologética? Es muy importante tener esto claro. Algunos utilizan la apologética para defender su punto de vista y perspectiva y no para cumplir con la finalidad esencial. Algunos simplemente adquieren el conocimiento, el argumento para defender simplemente su punto de vista y al final de la discusión decir, gané, mi posición fue la que ganó. Pero realmente el punto era defender su posición, de que usted no quedara mal, o cuál es la verdadera finalidad de la apologética. ¿Y cuál es la verdadera finalidad? La propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera lógica y coherente. Y eso sí lo tienen que memorizar. Esta es la finalidad principal cuando nosotros estamos haciendo apologética. No somos nosotros. No es para resaltar mi conocimiento, para decir, mire, es que yo sí sé. No. El fin de una correcta apologética es poder presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera lógica y coherente, donde la persona diga, bueno, es muy lógico lo que usted está diciendo, es muy coherente lo que está diciendo y no tengo forma de refutarlo. ¿Sí? O sea, llevar a la persona a que de una forma razonable entienda que el evangelio es la verdad y que Cristo Amén. murió por él. ¿Sí? Esa es la verdadera finalidad de la apologética. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo no puedo caer en que yo defiendo mi posición y ya no. El objetivo es el preámbulo de presentar el evangelio. Es una forma de mostrar lo veraz y verdadero que es el evangelio. Bien. Entonces, ¿para quiénes es la apologética cristiana? ¿Para quién es la apologética cristiana? ¿Quiénes deben saber apologética? ¿Quiénes deben tener argumentos para defender su fe? Pues nosotros los cristianos, no solamente para los pastores, líderes, estudiosos que están en un seminario, no, es para todo cristiano. Todo cristiano debe tener la capacidad de defender lo que está creyendo, porque esa es su vida. Y si no es capaz de defenderla, pues ¿en quién está creyendo? Los cristianos deberían ser capaces de explicar por qué ellos tienen fe en Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Pedro lo dice, apología, defensa, razón, defensa. Por eso dice, con mansedumbre. Es muy importante. Yo no estoy generando una pelea con mi contrincante para ver quién es el que va a prevalecer con respecto al conocimiento, no, con humildad y reverencia. Ante todo, el que os demande razón, o sea, todo aquel que me demande razón de decir, bueno, muéstreme con evidencias, yo tengo que estar preparado para dar esa defensa, dar razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y de qué esperanza nos está hablando? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de resurrección, la esperanza de que Cristo resucitó, porque la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Sí, si estamos creyendo en un Cristo que solamente estuvo en esta época, ¿en qué estamos creyendo? No, estamos creyendo en un Cristo que se levantó de la tumba y está en el cielo. Bueno, muéstreme que es razonable esa esperanza. Entonces debemos tener
Esos argumentos, y la Biblia nos dice que debemos estar preparados para dar defensa. ¿Pero con qué espíritu? Con espíritu de reverencia, con espíritu de mansedumbre. Y la segunda razón por la cual la apologética es para los cristianos, porque los cristianos deberían ser capaces de criticar, de censurar, de reprender las cosmovisiones antibíblicas. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, mire, interesante esta palabra, argumentos, derribando ideas, derribando ideologías y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, toda corriente ideológica que se levante en contra del conocimiento de Dios, yo tengo que tener el conocimiento para poder derribar esas ideas, esos conocimientos, esas ideologías, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Primero que todo, la obra del Espíritu Santo en una persona. Eso yo no lo puedo quitar. Solo principal, el Espíritu Santo que redarguye esa persona. Pero segundo, las ideas, los argumentos que yo derriben los argumentos que él tiene, así el Espíritu Santo cautiva su mente y esa persona puede ahora someterse a la obediencia en Cristo, porque es razonable obedecer a Jesús. Amén. Estas son las razones por las cuales la apologética es importante para defender nuestra fe. Y quiero dejar hasta aquí, no antes sin preguntarles alguna idea, algún concepto, alguna pregunta que tengan hasta el momento. Perfecto. Espero que todo Amén. Amén. haya quedado claro. Estamos hasta ahora motivándolos y mostrando lo importante que es la apologética. En la próxima clase, bueno, en las próximas clases entraremos en detalles en ciertos temas para poder tener esas herramientas que me ayuden a defender mi fe. Reitero, para esta semana, ¿qué quedaría? Para partir del lunes está la autoevaluación y la tarea de la iglesia, que es la iglesia emergente, ahí en Classroom, para que ustedes, por favor, la desarrollen y nos pongamos al día. Posteriormente, esta grabación la voy a subir a YouTube y los que no están o si ustedes la quieren volver a retomar, ahí va a estar publicada. Así que si no hay ninguna otra inquietud, vamos a terminar la clase el día de hoy. Perfecto, no hay más. Entonces voy a terminar con una oración. Señor y Dios, te doy gracias por este momento que nos permitiste estar aquí reunidos en esta clase. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, aquellos que van a escuchar esta clase, Señor, que sea de bendición y que por medio de ella nos incentives, nos motives, Señor, a estudiar, a esforzarnos en este aspecto para poder nosotros defender en lo que estamos creyendo, para defender nuestra fe, para hacer luz en medio de las tinieblas, para poder derribar esos argumentos que hoy en día se han estado levantando y que muchas personas están cautivas por esas ideas falsas, por medio de los argumentos verdaderos, razonables que vienen de parte tuya, poder nosotros derribar esos conceptos y llevar esas vidas a la obediencia en Cristo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Amén. próximo viernes estaremos nuevamente aquí con la ayuda de Dios. Así que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo viernes. Amén. Muchas Dios le gracias. bendiga, pastor. Muchas Dios les gracias. bendiga a todos. Amén, Buena bendición, noche. hermano. Bendición todos. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.